Hola mis estimados infantes, ¿cómo están? De verdad espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Como siempre los saluda con mucho gusto su fiel servidor y amigo Cabo Joel, y nada, sean cordialmente bienvenidos a un nuevo video. Bien mis estimados infantes, estoy muy contento de estar de nueva cuenta con todos ustedes, en una época muy futbolística. Vaya, por fin el tan esperado Mundial de Rusia 2018, ha comenzado, sin duda el evento deportivo más importante del año, y pues nada, comenten aquí abajo en los comentarios, qué les parece el Mundial, y si la selección de su país lo jugará, díganme hasta dónde creen que llegará, pues como sabrán yo soy orgullosamente mexicano, y pues claro que estaré apoyando a mi selección, aunque esté en el mismo grupo que el actual campeón del mundo, eso no me quita las ilusiones. Jajaja, está difícil, pero no imposible, mis apreciables infantes. Creo que México sí podrá pasar de la fase de grupos. ¿Ustedes qué opinan? En fin infantes, quisiera leer sus opiniones sobre este tema. Sí amigos, yo podré hablar de cosas bélicas, pero es que el fútbol, es el fútbol, un deporte simplemente hermoso. Bueno, dejaré de lado el tema del mundial, y ahora sí entremos con el tema principal del vídeo. Las guerras. Acciones inhumanas, sangrientas, crueles, horripilantes, devastadoras, hasta absurdas e innecesarias. Estas son solo unas cuantas de las muchas palabras, con las que fácilmente una persona podría describir a las guerras. La verdad es que para muchas personas es un tema muy sensible, o hasta un tabú, hablar o simplemente mencionar la palabra guerra. Sin embargo, algo que nunca podremos cambiar es nuestra historia y realidad, ya que las guerras nos han acompañado desde nuestros inicios, hasta nuestros días como raza humana. Lo volveré a decir, las guerras, podrán ser crueles, sanguinarias, y lo que ustedes me digan, sin embargo es algo que tristemente ha acompañado a nuestra civilización desde sus orígenes, y por supuesto que el ser humano deberá de aprender de estos errores, pero nunca debemos olvidarnos de estos. Otra verdad es que la mayoría de los países que hoy en día forman parte de nuestro planeta, han sufrido o han provocado una o varias guerras, unas más devastadoras que otras, pero al final de todo, absurdas e innecesarias. Es por eso mis estimados infantes que el día de hoy les presento la derrota y la victoria bélica más importante de México. Comencemos. Bueno infantes, después de esa pequeña, pero importante introducción sobre las guerras, es hora de explicar rápidamente en qué consiste el tema principal. Bueno, en este video me basaré de una investigación, para explicar y definir cuál ha sido la peor derrota, y por otro lado la victoria bélica más importante que ha tenido México a lo largo de su historia. Sin más que decir, vamos, comencemos con lo amargo, lo negativo. Vaya, con la derrota bélica más dolorosa que ha sufrido México. Es la sufrida en la guerra de Estados Unidos contra México entre los años de 1846 y 1848. Sí mis estimados infantes, después de una exhaustiva investigación, y un gran debate he llegado a la conclusión de que la derrota sufrida en este conflicto bélico, es la más dolorosa e impactante, para México, y a continuación les explicaré con información y argumentos válidos y verídicos porque así lo considero. Bien, quizás para muchas personas la conquista española, debería ser considerada la derrota bélica más importante en la historia de México. Sin embargo, hay varios puntos que simplemente hicieron imposible poner a este acontecimiento, ya que si bien es cierto este marcó un desarrollo y un destino completamente diferente a México, tenemos que recordar que para esa época, México ni siquiera estaba consolidado como un país, más bien era una región, con diferentes imperios antiguos, principalmente y por el más conocida, el Imperio Azteca. Bien, ahora regresando con el tema principal, les decía que la derrota sufrida en la guerra con Estados Unidos en 1846, es la más impactante en la historia de México, por motivos realmente importantes. Uno de ellos es la independencia del país azteca, ya que para el año de 1846, México ya era un país independiente. No explicaré mucho sobre el conflicto armado entre Estados Unidos y México, solo les diré lo más importante e interesante. Bien, para que ya vayan notando un poco lo devastador que significó esta derrota, aquí les muestro un mapa del territorio mexicano, pocos años antes de sufrir esa guerra, que para mí debería ser considerada como una invasión, más no una guerra, pero en fin sigamos. Si mis estimados infantes no es ninguna broma o una mentira, de este tamaño era el territorio mexicano, por ahí del año de 1845, ahora les presento un mapa del tamaño actual de mi querido México. Sí amigos, así de devastador e impactante fue esta derrota, lo que básicamente le cambió la historia
historia de un país que apenas 22 años antes de esta invasión, por fin había conseguido su independencia. En resumen, infantes, para no hacer muy largo este vídeo, esta derrota provocó que México perdiera más del 50% de su territorio de aquel entonces, con esto perdiendo dos enormes emporios de bastantes riquezas naturales, como lo son los estados de Texas y California, que hoy en día son los dos estados más importantes para la economía y estabilidad laboral de los Estados Unidos. Básicamente esta derrota cambió drásticamente el desarrollo económico, social, etc. La historia y el destino de todo México. Bien, infantes, si les interesa saber sobre este tema, les recomiendo ver mi video donde les hablo y les explico más a fondo sobre esta. Bien amigos, esta ha sido la derrota sufrida por México después de una guerra, que en base a una investigación y a mi criterio ha sido la más devastadora e impactante. Si tu amigo consideras que el perder más del 50% de tu territorio en una guerra, no es gran cosa, entonces te invito a que me digas aquí abajo en los comentarios, para ti cuál es la derrota bélica más importante de México. Bien amigos, dejemos de lado este lado amargo y triste de la historia de México, ahora pasemos con lo opuesto, y hablemos de la que quizás sea la victoria bélica más importante para México, así que sin más veamos cuál es. La victoria conseguida en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Sí, mis estimados infantes, de nuevo después de analizar muy a fondo la historia de México, y debatir demasiado, he llegado a la conclusión de que esta es la victoria más importante para México. Sí, quizás en este caso muchas personas no estarán de acuerdo, ya que me podrán decir que la independencia de México es la victoria más importante conseguida por el país azteca. Puede que históricamente y en teoría esto debería ser así, pero después de una gran investigación he llegado a una conclusión diferente, y a continuación les explicaré y argumentaré el por qué he tomado esa decisión. Ojo, que quede claro algo, la independencia siempre será la hazaña más grande conseguida por los mexicanos, y por supuesto que siempre ocupará un lugar privilegiado en la historia de México. Bueno, ahora comencemos con los argumentos. Bien, para empezar a explicar esta afirmación, recordemos fechas importantes en la historia de México. 16 de septiembre de 1810 y 27 de septiembre de 1821, que marcan el inicio y el fin de la independencia de México respectivamente. Bien, ahora el 5 de mayo de 1862, fecha en la que se libró la batalla de Puebla. Bien, ahora muchos me dirán que tienen que ver estas fechas históricas. Bueno, si analizamos un poco amigos, nos daremos cuenta que entre la independencia y la batalla de Puebla, hay un lapso de más de 40 años entre un hecho y otro. Bien, ahora dejemos momentáneamente un rato estas fechas, y ahora recordemos un poco sobre la batalla de Puebla. Fue un combate librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, y del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, durante la segunda intervención francesa en México. Aquí lo más importante, y que en un futuro sería un factor decisivo, fue el resultado, que fue una victoria importante e histórica para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer al ejército más experimentado y respetado de su época. En pocas palabras, ese día se puede considerar como el día en que México le ganó al que para muchos historiadores era el mejor ejército del mundo, y una de las potencias mundiales de aquella época. Sí amigos, ya lo sé, pese al éxito de esta batalla, no se impidió la invasión del país, ya que los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla en la que se enfrentaron 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos, defensa que duró 62 días, y lograrían avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano. Pero finalmente, ante la incapacidad de consolidar un imperio, y después de perder 11.000 hombres debido a la actividad guerrillera que nunca dejó de subsistir, los franceses se retiraron incondicionalmente del país en el año 1867. Bien amigos, muchos me dirán que la victoria obtenida en la batalla de Puebla no impidió que Francia invadiera a México. Y es cierto, no lo impidió, pero tampoco dejó que el objetivo de Francia se completara, ya que al final de todo nunca se logró consolidar el imperio francés en territorio mexicano. Por lo que históricamente y hoy en día podríamos decir que la victoria en la batalla de Puebla fue un acontecimiento clave en la historia de México, ya que de no haberse concretado, hoy por hoy México no sería el país que todos conocemos, más bien sería parte de Francia, por lo que la independencia, conseguida 4 décadas antes, no hubiese servido de nada. Ya se dieron cuenta amigos del impacto de esta victoria, y el por qué la puse incluso más importante que la independencia. Sí amigos, en pocas palabras, esta evitó que México
México fuera conquistado de nuevo, en este caso por el Imperio francés. Y como cereza del pastel, aquí les va un dato para que de una vez por todas, entiendan el impacto que provocó la victoria de la batalla de Puebla. El declive del Imperio francés comenzó, desde que inició la expedición a México, ya que allí el Imperio sufrió su primera derrota militar, desde la batalla de Waterloo, en 1815, y en la más significativa, la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862 a manos de las tropas mexicanas, por la que Francia se convertiría en el hazmerreír de toda Europa. En el aspecto militar las cosas ya no serían iguales después de ese acontecimiento, ya que surgen problemas en Italia, la estrepitosa derrota en la Guerra de México que culminó con la ejecución del emperador Maximiliano I de México, 1867, y la terrible Guerra Franco-Prusiana de 1870 en la cual Napoleón III fue vencido por completo. Por lo que en resumen, México no solo le ganó a una de las potencias mundiales, con el mejor ejército de aquella época, sino que también marcó el fin del Imperio francés. Y bueno infantes, esta ha sido tanto la victoria como la derrota bélica más importante en la historia de México. Espero que este tema les haya parecido interesante, créanme que es uno de los más interesantes que he investigado, honestamente me gustó mucho, aprendí y me enteré de nuevos datos históricos de mi querido México. En fin, esto ha sido todo, espero que les haya gustado este vídeo, créanme que lo he hecho con la intención de informarles y entretenerlos de la mejor manera. Si les gustó me ayudarían mucho compartiéndolo con todos sus amigos, conocidos, familiares, etcétera, etcétera. Para que al igual que ustedes ellos también se enteren de estos momentos históricos de México. No se olviden de dejarme su valioso like. Y por supuesto los invito a suscribirse al canal para que así nunca se pierdan mis vídeos. Si ya lo hicieron les recomiendo demasiado que activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nada mis queridos infantes, esto ha sido todo por el día de hoy, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joel. Por cierto nunca se olviden de seguir aspirando alto. Hasta la próxima.